Bueno, empezamos hoy la tercera serie de exposiciones en este curso de Teología Contemporánea y esta tercera serie va a ser un poco más académica de las que vimos el lunes y el martes, los 2 días anteriores. Forzosamente porque tenemos que detenernos en algunos de los movimientos teológicos más importantes del siglo XX y eso nos obliga a entrar en el terreno de lo académico. Voy a intentar ser lo menos académico posible y lo más comprensible posible, pero ya se lo advierto antes. Entonces, si el lunes estuvimos examinando el ataque de la teología liberal al Antiguo Testamento, y ayer nos detuvimos en algunos de los aspectos del ataque de la teología liberal sobre el Nuevo Testamento, hoy vamos a ver una sección que yo he denominado Teología para después de guerras mundiales, porque vamos a ver los movimientos teológicos más importantes después precisamente de las 2 guerras mundiales. Uno de ellos, que es al que dedicaré la primera exposición, es lo que se ha dado en llamar la neortodoxia, y luego en la segunda y en la tercera exposición vamos a detenernos en lo que ha sido la teología católica después del Vaticano II. ¿Por qué la evolución teológica ha sido la que ha sido? ¿Por qué en muchas ocasiones ha sido auténticamente un dolor para la Santa Sede esta evolución teológica y hacia dónde vamos a ir en cuanto a la evolución teológica? Y esas son dos partes distintas. En la segunda parte nos detendremos sobre todo en alguno de los teólogos católicos más importantes como Hans Küng, que debe andar ya en los 90 años pero sigue bastante activo, y la última parte me detendré en la teología de la liberación y en la conexión última de esa teología con el Papa Francisco. Vamos a empezar con la primera parte y tiene que ver con lo que se llama el movimiento de la neoortodoxia. Hay 2 nombres enormemente importantes, siguen teniendo mucha influencia en el mundo teológico académico. A lo mejor ustedes no los han oído nunca, pero les puedo asegurar que siguen teniendo una enorme influencia, que son en un caso Rudolf Bultmann y en el otro Karl Barth. En buena medida, para que ustedes se hagan una idea, la teología europea prácticamente hasta el día de hoy sigue estando muy influida por Rudolf Bultmann y por Karl Barth, posiblemente más por el primero que por el segundo, e incluso hay toda una escuela de autores dedicados a la cristología que se llaman neobulmanianos, es decir, son discípulos de Bultmann, han intentado corregir algunos aspectos del maestro, pero sustancialmente son seguidores suyos. En el caso de Karl Barth es una respuesta a Bultmann y vamos a ver ahora todo. ¿Por qué he titulado esta tercera parte de exposiciones Teología para después de guerras mundiales? Pues porque curiosamente las 2 explosiones teológicas que se producen son posteriores a 2 guerras mundiales. La teología liberal, a la que hemos hecho referencia en las 2 primeras exposiciones, tenía una visión absolutamente optimista del mundo. Y durante el siglo XIX, entre que se fue avanzando en el terreno de las libertades, porque más o menos ciertas libertades se fueron admitiendo en todos los países europeos, desaparecieron las monarquías absolutas, incluso monarquías como podía ser la monarquía del zar en Rusia o la monarquía del Kaiser en Alemania, tenían un parlamento. Y en ese parlamento, por ejemplo, había diputados socialistas, lo cual era algo absolutamente impensable solo unas décadas antes. Entre los avances de libertad política y los avances sociales y los avances de tipo tecnológico, a ustedes ahora no les parece nada maravilloso el ferrocarril en una época en que nos desplazamos ya casi por avión o por carretera, en que por supuesto muchísima gente tiene un automóvil en propiedad y además tienen ustedes unos teléfonos móviles que tienen más inteligencia que el robot de la película 2001, una odisea del espacio. Es decir, ustedes tienen en su telefonito simplemente muchísima más información que la que había, por ejemplo, en los ordenadores de las corporaciones cuando yo era niño.
Y esto se ha producido en el plazo prácticamente de una generación. De modo que, claro, no les puede a ustedes parecer nada extraordinario el ferrocarril, los primeros vehículos autopropulsados, etcétera, pero a finales del siglo XIX era increíble. Pasar de un carro de caballos a un ferrocarril, pasar de un carro de caballos a lo que era un automóvil, incluso a una bicicleta, era algo impresionante. Y la impresión de la gente de finales del siglo XIX es una impresión optimista. La historia va absolutamente a mejor, vamos cada vez a mejor, y la teología liberal va a ayudar mucho a esto, porque hemos ido quitando los mitos que hay en la Biblia, hemos ido desprendiendo al texto de la Biblia de todas las leyendas del Antiguo Testamento, de todos los aspectos del Nuevo Testamento que no son ciertos. Creemos en la idea de un Padre universal, es decir, en contra de la enseñanza de la Biblia, que muestra que Dios es Padre solo de aquellos que creen en Jesús. Sin embargo, la idea era que no, que todos somos hermanos y existe un Padre universal que es Dios, y ese optimismo teológico de la teología liberal pues parecía que estaba justificado. Añadan ustedes incluso, de nuevo ahora no impresiona a nadie, pero en aquel entonces era muy impresionante, por ejemplo, el hecho de que se fueran popularizando e inventando vacunas, lo cual, insisto, ahora a nadie le parece nada. Pero en una época donde de pronto se producía un brote de cólera y morían poblaciones enteras y de pronto alguien da con una vacuna frente a ello, pues evidentemente estamos hablando de un universo de progreso maravilloso en el que creían sobre todo los europeos. Incluso las aventuras coloniales del siglo XIX, fundamentalmente en Asia y en África, pues son vistas como el avance de la luz y de la razón. O sea, ahí están los pobres negros de África y llegamos nosotros y los explotamos todo lo que podemos, pero en realidad lo que estamos haciendo es llevándoles la civilización a todos ellos. O como decía el Premio Nobel de Literatura Rudyard Kipling, estamos llevando la carga del hombre blanco. No es que saqueemos la India, no. Es que los británicos tenemos una carga propia del hombre blanco hacia los indios. Por supuesto, a los indios no les preguntaron si estaban de acuerdo con que los británicos llevaran la carga expoliando la India. Esta visión enormemente optimista se quiebra con la Primera Guerra Mundial. Es decir, aquí se supone que vamos hacia la hermandad universal, el reconocimiento de una especie de Dios como Padre, el avance indefinido, la felicidad, la libertad absoluta. Bueno, pues eso naufraga totalmente en los campos de batalla de Europa. Y además, la Primera Guerra Mundial, que comienza en 1914, tiene como particularidad que todo el mundo pensaba que la iba a ganar y iba a ser una guerra corta, y apenas unos meses después del inicio, todo el mundo está paralizado en las trincheras. La imagen típica de la Primera Guerra Mundial es un frente que no se mueve porque efectivamente lo que sucede es que no hay manera de avanzar con los nuevos adelantos militares. La ametralladora impide que la infantería avance, por ejemplo. Cuando se empieza a utilizar el gas ya es imposible avanzar y entonces el territorio de Europa se ve surcado por unas trincheras en las que no se puede mover nadie. Es más, cuando se intenta un ataque para salir de las trincheras y conquistar terreno, por ejemplo la batalla del Somme en 1916, en los 10 primeros minutos de la batalla mueren 20.000 soldados británicos. Es imposible pasar por las alambradas, además con armas como era la ametralladora. De manera que toda esa visión optimista de la teología y toda esa visión absolutamente triunfalista de lo bien hacia lo que vamos, gracias entre otras cosas a la luz que arrojamos los teólogos, se quiebra en la Primera Guerra Mundial. Y esto tiene dos consecuencias inmediatas, que son, por un lado, el intento del liberalismo teológico de sobrevivir como sea y, por el contrario, el intento de enfrentarse a ese liberalismo teológico. Porque, en fin, la Primera Guerra Mundial, que en aquel entonces no se sabía que era la primera, era simplemente la Gran Guerra, había demostrado lo que daba de sí el ser humano. El primer intento por mantener el liberalismo teológico a toda costa, y tengo que decir que sigue teniendo una enorme influencia todavía en la teología alemana, en la teología francesa, en la teología suiza, en general la teología del centro de Europa, es Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann
De hecho, para que ustedes se hagan una idea, la edición de la Teología del Nuevo Testamento de Rudolf Bultmann en español la publica una editorial católica. Es decir, de alguna manera, editoriales evangélicas yo creo que ninguna se atreve, y con razón. Pero su Teología del Nuevo Testamento, que es un tomo considerable y es interesante, la publica una editorial católica. Nadie dentro del mundo de la teología se puede permitir volver la espalda a Bultmann. El problema es que Bultmann edifica una teología en la que intenta distinguir el mito de la realidad. Y en esa distinción del mito y de la realidad, casi todas las doctrinas cristianas son mito. Por ejemplo, la Teología del Nuevo Testamento de Bultmann tiene algunos capítulos que son interesantes, están muy bien desarrollados, por ejemplo en relación con Pablo, pero el relativo a Jesús es para decir que no sabemos nada de Jesús. Es decir, los evangelios son un conjunto de mitos, se han ido cosiendo esos mitos y al final, a la hora de la verdad, no sabemos nada. Suponemos que sí, que existió alguien que se llamaba Jesús y que lo crucificaron en algún momento, pero nada más. Con lo cual, como ustedes comprenderán, la fe cristiana no tiene dónde apoyarse y no tiene dónde sujetarse, simplemente no hay nada. Y que luego te digan que Pablo era un genio y que sus cartas son interesantes y que el cristianismo además consiguió fusionar el mundo de Israel con el mundo clásico, etcétera, todo eso suena muy bien, pero al final no hay manera de sostener en absoluto nada que tenga una mínima solidez. Si efectivamente no sabemos nada de Jesús, si los evangelios son un mito, si por supuesto ni resucitó ni cosa parecida, pues ustedes comprenderán que no tiene ningún sentido ser cristiano, ¿no? Podrían crear una secta igual sobre la base de la Guerra de las Galaxias, que hay una, de Star Wars o algo por el estilo, y tendría exactamente la misma solidez. Y en este sentido, la teología de Bultmann es tremenda. Lo tremendo del asunto es que Bultmann sí que creía. O sea, esta es una de esas paradojas que a mí me llaman la atención. Yo he conocido a gente que conoció personalmente a Bultmann, y Bultmann era una persona que insistía en que creía. Pero que efectivamente, bueno, para creer, pues no hacía falta que tampoco las cosas fueran verdad, se cree y punto. Claro, esto que filosóficamente puede tener cierta defensa, como ustedes comprenderán, es un absoluto absurdo, porque claro, es como si yo digo que creo en Blancanieves, ¿no? Y que es el motor de mi salvación, y que efectivamente Blancanieves garantiza que yo voy a vivir después de la muerte. Pues sí, lo puedo creer, pero evidentemente no se trata de creer, se trata de en quién se cree, y evidentemente la teología de Bultmann no se sostiene. A pesar de ello, quiero insistir en el asunto, Bultmann sigue siendo un teólogo de enorme importancia. La lectura de Bultmann es obligatoria en los seminarios católicos para cualquier persona que haga teología sistemática o que esté haciendo Sagrada Escritura. Es un autor que no se puede eludir, Rudolf Bultmann, y tiene una serie de seguidores que se han dedicado a escribir vidas de Jesús, a cual peor, pero que siguen siendo libro de texto en seminarios, en algún caso incluso en seminarios protestantes. Frente a Bultmann se va a alzar un personaje, a mi juicio, tremendamente notable, pero que al mismo tiempo tiene sus luces y sus sombras, que es Karl Barth. Para que ustedes hagan una idea del peso de Karl Barth en la teología, en la historia de la teología, personaje nada sospechoso de simpatizar con el protestantismo, como era el Papa Pío XII, decía que la teología dogmática de Karl Barth era un monumento teológico que era por lo menos tan importante como la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Es decir, a pesar de que Pío XII debía coincidir en muy pocas cosas con Karl Barth, sin embargo, tenía que reconocer que como mente teológica era un personaje extraordinario. Para mí, es un personaje que efectivamente ajustó algunos aspectos de la Biblia y los ajustó positivamente frente al liberalismo, pero también dejó otros sin ajustar, y tiene luces, pero también tremendas sombras. ¿Quién era Karl Barth? Karl Barth era un suizo que nació en Basilea y que pertenecía a la Iglesia Reformada Suiza.
iglesia en la que ya tenía una enorme influencia el liberalismo a principios del siglo XX. Él fue pastor reformado desde el año 1911 a 1921. En esa época en la que él es pastor reformado, empieza a escribir un comentario sobre la carta a los romanos que se va a convertir realmente en uno de los textos más importantes de la teología del siglo XX, al menos de la primera mitad del siglo XX. Tengo que decir que no me parece que el comentario a la carta a los romanos de Karl Barth sea nada excepcional, pero claro, en un mundo contaminado por el liberalismo teológico, que alguien dijera lo que dice la Biblia, siquiera en parte, pues era un terremoto. Y en este sentido pasa como pasa con algunos teólogos católicos, que cuando dicen algo que se parece a la Biblia, dentro de lo que es el catolicismo, pues es auténticamente un terremoto. A lo mejor la cosa no es para tanto, pero causa esa impresión. El comentario de la carta a los romanos de Barth provoca un auténtico terremoto, porque Barth no se le ocurre decir que la carta a los romanos no la escribió Pablo, que es un mito, que la resurrección no existe, que la expiación es una doctrina bárbara, etcétera, etcétera, sino que afirma verdades bíblicas como es la divinidad de Cristo, la resurrección, la expiación, etcétera, etcétera. Y de hecho eso provoca un terremoto tal que inmediatamente a Barth le ofrecen que se dedique a enseñar teología en vez de seguir siendo pastor en un pueblo de Suiza. Y va a empezar una larga carrera como teólogo, como profesor de teología. Enseñó en Gotinga de 1921 a 1925, enseñó en Münster ya en Alemania de 1925 a 1930 y enseñó en Bonn de 1930 a 1935. Estando en Bonn, Barth empieza a redactar la gran obra de su vida. La dogmática eclesial de Barth son unos 14 tomos de este volumen. Es muy interesante, pero en fin, salvo que uno tenga mucha vocación por la investigación teológica, es un texto excesivo. Pero precisamente cuando él está enseñando en Bonn, en Alemania, Hitler llega al poder. Y aquí se va a producir una situación en la que, curiosamente, las iglesias que hay en Alemania se van a dividir. La Iglesia Católica, el mismo año que Hitler llega al poder, firma un concordato con Hitler. Es decir, luego pueden contar que si el Papa Pío XII era contrario a Hitler, que es la historia que se cuenta ahora, la verdad es que se firma un concordato con Hitler a las pocas semanas de llegar al poder, lo cual para Hitler, que era un advenedizo al que todo el mundo miraba como diciendo de dónde ha salido este sujeto, le vino muy bien porque efectivamente la Iglesia Católica, la Santa Sede, le daba una cierta autoridad. Es decir, si viene a tu casa a comer Donald Trump, pues no es igual que si voy a comer yo. O sea, no nos vamos a engañar, y en ese sentido al nazismo le vino de maravilla el concordato con Pío XII. ¿Qué pasó con las iglesias protestantes? Dentro de la iglesia oficial, la Evangelische Kirche, la iglesia evangélica, que era la iglesia luterana alemana, se produjo una división en tercios. Es decir, hubo aproximadamente un tercio de los pastores que apoyaron a Hitler, por razones diversas. Es decir, va a poner orden de una vez en este país que lleva 20 años dando tumbos, va a ser un valladar contra el comunismo, y el Partido Comunista Alemán era el más fuerte de todos los partidos comunistas, con la excepción de la Unión Soviética, que era un régimen comunista, y hubo una tercera parte de los pastores que, por supuesto, apoyaron a Hitler, con mayor o menor entusiasmo, pero lo apoyaron. Hubo otra tercera parte que quiso mantenerse neutral, es decir, lo que haga o deje de hacer Hitler o cualquier otro político es algo que no nos importa, nosotros estamos encerrados dentro de nuestras iglesias y, en fin, nos dedicamos a hacer la labor que tenemos que hacer y no tiene mayor importancia. Y hubo otro tercio que se opuso desde el principio a Hitler. Y se opuso, por ejemplo, porque había que realizar un juramento de lealtad a Hitler, por ejemplo, en las universidades y en las facultades de teología, o se opuso por lo que se llamaba el párrafo ario, y es que las iglesias no podían contar entre sus pastores con gente que fuera de ascendencia judía o que fueran judíos. Y efectivamente consideraron que esto era intolerable. Entre la gente que se opuso al párrafo ario
estaba un pastor de Berlín que se llamaba Martin Niemöller, que había sido capitán de submarinos durante la Primera Guerra Mundial, es decir, lejos de ser un personaje que fuera pacifista o algo de este tipo, pero que consideraba que efectivamente no se podía corromper el mensaje de la Biblia porque se le antojara a Hitler o a nadie. Y Niemöller empezó a predicar algunas predicaciones en las que tenía la osadía de decir: seguid al rabí judío Jesús de Nazaret. Lo cual era cierto, pero ya pueden ustedes imaginarse que no era para ganarle popularidad dentro del nacionalsocialismo. A Niemöller lo detuvieron. Como todavía los nazis no estaban muy afianzados en el poder, el juez lo puso en libertad después de juzgarlo, y a la salida del tribunal lo estaba esperando un automóvil de la Gestapo para llevarlo a un campo de concentración, donde lo metieron y estuvo hasta que terminó la guerra. Hay una anécdota curiosa que muestra la influencia de Niemöller, y es que en un momento determinado Hitler, cuando se celebraba su cumpleaños, en vez de recibir regalos, concedía deseos. Entonces reunía a generales, mariscales, etcétera, y les pedía un deseo. Y uno de los mariscales veteranos de la Primera Guerra Mundial, en uno de los cumpleaños, le pidió a Hitler la libertad de Niemöller. Le dijo: mi Führer, como regalo de cumpleaños desearía recibir la libertad de Martin Niemöller, del pastor Niemöller. Y Hitler le contestó: no puedo poner en libertad a Niemöller porque Niemöller es mi preso particular. De manera que Niemöller se pasó casi 12 años de su vida pasando de cárceles a campos de concentración porque era el preso particular de Hitler, lo que también hacía que los guardianes no se excedieran mucho con él, porque a saber qué quería decir eso del preso particular, y a ver si se excedían en el maltrato al preso particular, y Hitler se lo tomaba mal. Entre otra gente que se opuso al nazismo estaba Dietrich Bonhoeffer. Los que estuvieron en el último campus literario conmigo saben que dedicamos una de las jornadas de Cineforo a ello, y otra era Karl Barth. Y Karl Barth tuvo la suerte de que, como no era alemán y era suizo, como no estaba dispuesto a jurar el juramento de lealtad a Hitler, pues se marchó de Alemania, regresó a Suiza y ahí fue profesor en la Universidad de Basilea hasta que se retiró en el año 1962. Y por cierto, fue uno de los autores de una declaración de teólogos evangélicos contra el nazismo, que es la declaración de Barmen, que efectivamente prácticamente quien se la escribió fue Karl Barth, y hubo quien hizo algunas añadiduras. Bueno, volviendo al terreno teológico. ¿Qué enseñaba la neortodoxia de Karl Barth? Y de nuevo, como el ferrocarril a ustedes no les impresiona ahora, seguramente lo que voy a decir tampoco les va a impresionar mucho, pero es que era muy importante en esa época. En primer lugar, Karl Barth tiene aspectos positivos que son los que voy a desarrollar a continuación. En primer lugar, Karl Barth insistió muchísimo en que el conocimiento de Dios no deriva de la naturaleza, sino que deriva de la revelación de Dios. Es decir, en contra de la teología católica de Tomás de Aquino, por ejemplo, que prácticamente deducía el dogma de la Santísima Trinidad con la observación de la naturaleza y la razón, pues Karl Barth decía: no nos engañemos. O sea, mirando la naturaleza puedes pensar que hay un Dios, que hay un ser superior, pero si Dios no se llega a revelar, aquí estábamos en las tinieblas más profundas. Y la prueba la tienes en que cuando se produce la ausencia de revelación, los hombres se inventan dioses, se inventan diosas, a veces los cultos son cultos terribles, pero si Dios en su inmensa misericordia no se llega a revelar y no se nos hace conocer a través de Jesús como Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros no nos hubiéramos enterado jamás de que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo y de que efectivamente Dios tiene un plan de salvación o cosa parecida. En ese sentido, la neortodoxia era muy bíblica. Es verdad que los cielos hablan de la gloria de Dios, pero no de mucho más. Si Dios no se hubiera aparecido a Abraham
evidentemente estaríamos perdidos en saber si hay un Dios o hay varios. Si no se hubiera revelado a Moisés, pues la idea de lo que es la justicia de Dios, por ejemplo, no la hubiéramos conocido. Podríamos tener una idea más o menos de lo que es bueno y malo, pero los distintos pueblos suelen considerar que el homicidio está mal o el robo está mal, pero luego cuando se entra en otros terrenos, la poligamia ya parece que no está tan mal. Robarle la mujer al prójimo suele estar mal, pero otro tipo de historias no está tan definida. Es decir, si no fuera por la revelación, nos moveríamos en medio de la oscuridad. En segundo lugar, y ese es otro aporte bastante importante de Barth, es la idea de que Dios es distinto de nosotros. Esto parece que es de sentido común. Claro que Dios es distinto de nosotros. No, no es tan de sentido común. De hecho, la idea que muchas personas tienen de Dios es como una especie de ser humano en plan grande. Es como una especie de primo especialmente acaudalado, etcétera, etcétera. Y estuve hablando de esto el domingo en la predicación cuando hablé de Dios como Padre. Por ejemplo, en vez de entender cómo es Dios Padre en la Biblia, nos hacemos la idea de que Dios es una especie de abuelito bonachón. Entonces, pues Dios, en fin, hacemos cualquier desastre, bueno, pues nos va a perdonar igual que la abuelita. Y entonces Dios no es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de aquellos que creen en Jesús, sino que es una especie de abuelita más o menos omnipotente. Y en este sentido, Barth tenía las ideas bastante claras. La teología liberal decidió construirse un Dios a su antojo, pisotear casi todo lo que quiso de la Biblia y, por supuesto, la imagen de Dios que le salió no era Dios. Y la prueba está en que en un momento determinado llegó la Primera Guerra Mundial y ya se vio que no había fraternidad universal, ni tampoco aparecía una especie de abuelita por ahí omnipotente diciendo: niños, no os matéis en las trincheras. Y en este sentido, evidentemente, la tesis de Barth es muy clara. Dios es totalmente distinto de nosotros. Es totalmente santo. Es absolutamente justo. Y de hecho, en última instancia, si Dios tiene que encarnarse en Jesús y morir en la cruz, y nosotros lo único que podemos hacer es recibir mediante la fe la justicia de Cristo en la cruz, es porque Dios es totalmente distinto de nosotros. No es una especie de versión mejorada y poderosa y grande de cómo somos nosotros. Y eso es mucho más importante de lo que parece a primera vista. Uno no puede entender lo que es la grandeza de la obra de redención de Cristo si no comprende hasta qué punto efectivamente Dios es muy distinto de nosotros, es infinitamente justo y estamos separados por nuestros pecados. Y este es el tercer aspecto en el que Barth era bastante bíblico, porque el pecado no es un error o no es una equivocación. El pecado es un acto de rebeldía contra Dios que en justicia tiene que recibir su justo castigo. Y esto también es enormemente importante para entender el mensaje del Evangelio. Hace unos años yo estaba entrevistando en mi programa de radio a un joven actor que estaba interpretando Crimen y Castigo de Dostoyevsky en el teatro, en aquella época. Y entonces él encarnaba al protagonista, a Raskolnikov, que es un joven ruso que decide mejorar el mundo, pues destruyendo a alguien de los que hacen mal, y se pone a mirar a su alrededor y se encuentra con una vieja que es una usurera. Y efectivamente, pues la vieja se dedica a aprovecharse de la pobre gente, que va a empeñar lo que tienen y a sacarles todo lo que puede, y si puede, a quitarles el dinero, los intereses y lo que empeñar. Y entonces Raskolnikov concibe la idea, que a él le parece absolutamente cargada de razón, de matar a la vieja, porque si mata a la usurera, efectivamente, ¿cuánta gente va a respirar? De entrada, los que no le van a tener que devolver nada. De modo que Raskolnikov se apodera de un hacha, va a ver a la vieja, la pobre vieja sale, le pega un hachazo en la cabeza, la mata, y en ese momento sale la pobre hermana de la vieja que vivía con ella, y como no hay que dejar testigos, también le da un hachazo y la mata. Son dos asesinatos, uno es un asesinato con premeditación, el otro es un homicidio porque la pobre mujer pasaba por allí. Y cuando este actor me estaba explicando el personaje de Raskolnikov, para la audiencia dice: es un joven que ha cometido un error. Hombre, matar a hachazos a dos viejas no se puede calificar como error.
pero sí encaja con la visión del pecado que es muy común en la sociedad. El pecado es un error, el pecado es un acto de ignorancia, todos somos imperfectos, usted tampoco es perfecto, etcétera, etcétera. Una de las cosas que recuperó Barth de manera muy bíblica, no en vano había escrito un comentario a la carta a los romanos, es que el pecado es muy grave. Marca la separación entre el hombre y Dios. Y es fallar el blanco, que es lo que significa la palabra amartía en griego, que aparece en el Nuevo Testamento, pero fallar el blanco no porque sea un error, como cuando estás lanzando los dardos en una cafetería, sino porque implica fallar totalmente en lo que tiene que ser el propósito de tu vida. Y tú, ese propósito de tu vida, lo estás destrozando cada vez que quebrantas la ley de Dios. Y eso es muy importante dejarlo claro. Porque es imposible tener una idea de lo que significa el pecado, si efectivamente, de lo que significa la salvación, si efectivamente uno no tiene muy clara lo que es la carga del pecado. Y implica también que nos demos cuenta de que los pecados son pecados. Por ejemplo, en culturas como de trasfondo católico, como es la de Perú o como es la de España, en la que yo nací, existen además los pecados veniales. Y claro, los pecados veniales son pecados, pero que no son tan graves. Por ejemplo, la Iglesia Católica considera que uno se puede liberar de un pecado venial mediante determinados ritos o ceremonias. Por ejemplo, santiguarse con agua bendita cuando entras en una iglesia. Yo tenía un profesor con el que trabajé en los primeros años en que terminé la carrera de Derecho, un profesor de Historia de Derecho, que era del Opus Dei además, y entonces él comentaba que él siempre que entraba en una iglesia se santiguaba con agua bendita porque eso le quitaba los pecados veniales. Y solía decirme con una sonrisa pícara, y a lo mejor se llevan también alguno mortal. Yo nunca supe si me lo decía en serio, bromeaba conmigo o lo que era. Pero eso implica un desprecio de lo que es el pecado. Porque entre esos pecados veniales está la mentira y el hurto. Y así pueden ustedes entender por qué la mentira y el hurto tiene tan poca importancia en nuestra vida. Es más, ¿han tenido ustedes una sesión con el actual presidente defendido por algún miembro de la oposición en que el argumento que se utilizó fue precisamente que, en fin, ¿quién no ha mentido en esta vida? Y los pecados veniales, pues son pecados veniales y entre ellos engañar al prójimo. La neortodoxia de Barth, en este sentido, regresaba a la Biblia. El pecado es pecado. El pecado es grave. No hay pecados veniales. En las dos tablas de la ley que Dios le entregó a Moisés, pues no dice, vamos a ver, en la primera tabla están los graves y luego aparece un segundo grupo que son los menos graves y al final, hombre, los que son pecado pero tampoco tienen mayor importancia. No, están todos absolutamente juntos. Es verdad que en un lado pueden ser aquellos que están más relacionados con Dios y en el otro los que están relacionados con el prójimo, pero evidentemente el pecado tiene una enorme gravedad. Y ese es otro de los aspectos que Barth tuvo muy claro. En ese sentido, la verdad es que la teología de Barth tiene muchos aspectos positivos y explica por qué tuvo mucha influencia, porque para mucha gente efectivamente esto era por lo menos una cierta corriente de aire fresco. Es decir, Barth creía que Cristo había resucitado, Barth creía en la Trinidad. No pensaba que Jesús fuera un extraviado o un personaje mítico que anduvo por Galilea hace 20 siglos. Estaba convencido de que sin la revelación de Dios realmente no podemos conocer a Dios a cabalidad. O sea, simplemente mirando las estrellas, pues alguien habrá hecho esto. Es verdad, a eso llegas, pero a mucho más no llegas. Y por supuesto tenía muy claro lo que eran las ideas de pecado, las ideas de expiación y la idea de la justificación por la fe. Incluso, y esto es bastante notable, Barth tenía un conocimiento de historia del cristianismo absolutamente excepcional. Si alguna vez por curiosidad, porque yo no les voy a recomendar que lean la dogmática eclesial de Barth, pero si alguna vez por curiosidad acceden ustedes a alguno de sus volúmenes, y son volúmenes que están colocados sistemáticamente la doctrina de Dios, Cristo, la salvación, la revelación, etc., en cualquiera de las divisiones del volumen, en
empieza a citar teólogos desde la antigüedad, la Edad Media, el periodo de la Reforma, y aquello es verdaderamente un océano de erudición. O sea, hay ocasiones que si de pronto te dicen, bueno, prepara una conferencia, yo qué sé, sobre esta doctrina a lo largo de la historia, vas a la teología dogmática de Barth y prácticamente te soluciona el problema. Era una persona de enorme erudición. Y eso hace que, por ejemplo, él cuestionara algunas prácticas de la iglesia a la que él pertenecía, que era la Iglesia Reformada Suiza, como es el bautismo de niños. Porque lo que él se encontraba es que el bautismo en la Biblia es un bautismo de adultos, la gente se bautiza siempre después de convertirse y de realizar una confesión de fe, y además otra cosa con la que él se encontraba, y eso es enormemente importante, es que efectivamente durante siglos solo se bautizaban adultos, no se bautizaban niños. Y la influencia de Barth en ese sentido fue tan grande que durante su vida la Iglesia Reformada Suiza decidió que dejaba a voluntad de los padres si bautizaba a los niños o dejaba que se bautizaran de adultos. Y en este sentido, esos son aspectos muy positivos. Aspectos negativos de Barth que hay que tenerlos en cuenta. A pesar de que los liberales consideran que Barth era demasiado conservador, es decir, por regla general un teólogo liberal tiene que reconocer que Barth era una mente privilegiada, pero al mismo tiempo considera que era demasiado conservador en muchos aspectos. La verdad es que hubo aspectos en los que Barth también era liberal y le quedó un pozo del liberalismo en el que él se educó. A todo eso tengo que decir que era un personaje, yo tuve algún profesor de teología, muy liberal por cierto, que había sido alumno de Barth. Y había sido alumno de Barth en Suiza y me contaba que las clases eran algo absolutamente increíble, porque Barth llegaba, se sentaba, sacaba su reloj de bolsillo, lo abría y estaba hablando sin parar, sin una sola nota durante una hora. Llegaba al final de la hora, cerraba su bolsillo, se levantaba y se iba. Pero lo que todo el mundo le sorprendía era cómo era capaz de estar enhebrando un tema teológico especialmente complicado de esa manera, sin estar continuamente recurriendo a notas o algo por el estilo. Y decía que las clases de Barth eran impresionantes, o sea, lo que sabía y además había memorizado era absolutamente increíble, pero tenía aspectos negativos. El primer aspecto negativo es que Barth no creía en la inerrancia de la Biblia. O sea, él creía que había porciones de la Biblia que efectivamente eran mitos. Y en ese sentido, luego el problema era saber exactamente dónde estaba el mito, cómo separabas el mito de lo que no era mito, etcétera, etcétera. Pero Barth, por supuesto, creía que la Biblia tenía errores. Y en ese sentido no tenía errores cuando decía que Cristo había resucitado, no tenía errores cuando enseñaba la doctrina de la expiación, no tenía errores cuando hablaba de la justificación por la fe, etcétera, 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 pero la Biblia sí tenía errores y no creía en la inerrancia de la Biblia. Y ese, a mi juicio, es el talón de Aquiles, el punto débil de la teología de Barth. Segundo, y este todavía es más peligroso, porque este ha entrado incluso en denominaciones conservadoras del ámbito evangélico. Barth insistía en que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Ahora, esto es tremendo, ¿eh? Esto que se lo he oído yo predicar a algún maestro bautista me da escalofríos, porque efectivamente, si la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios, a ver cómo encontramos dentro de la Biblia dónde está la palabra de Dios y dónde no hay palabra de Dios. Entonces, claro, esto es complicado. Es decir, vale, de acuerdo que la resurrección de Cristo sí sabemos que es palabra de Dios. La Trinidad es palabra de Dios. La justificación por la fe es palabra de Dios. La doctrina de la expiación. ¿Y los milagros de Jesús lo son o no lo son? Es decir, cuando de pronto cura a la muchachita que está muerta, efectivamente ahí nos encontramos con que ahí sí está contenida la palabra de Dios, o eso es un mito que se le ocurrió a alguien y esta pobre chica lo que estaba era desmayada de hambre, por ejemplo.
¿eh? Cuando de pronto nos encontramos con un episodio como David, que efectivamente se enfrentaba con Goliat y acabó con Goliat. Por cierto, no sé si alguien se ha dado cuenta de que David, el número de piedras que metió en su zurrón era el número de personas que significaban Goliat y sus hermanos. Es decir, David debió de pensar, lo mismo mato a Goliat, pero van a venir luego los demás. Y si se molestan ustedes en verlo, sumen el número de hermanos de Goliat y es el número de piedras que cogió David. O sea, David salió con la idea de que estos a lo mejor no respetan el acuerdo y yo me cargo al gigante y vienen los otros a por mí y me voy a tener que defender de ellos. Bien, esto es un mito. ¿Esto es una historia para animar el orgullo nacional de los israelitas o en realidad eso es palabra de Dios? Bueno, pues ese es el gran problema de la teología de Barth, que insiste en que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Claro, en un momento determinado, a las preguntas de, bueno, ¿y cómo sabe usted cuándo contiene y cuándo es un mito? Pues él decía, eso se nota en el efecto de la predicación. Esa es una respuesta, en fin, bastante débil, porque hay gente que predica majaderías y la gente se entusiasma. Es decir, que realmente no es así. O como decía un amigo mío, Dios puede sacar unas consecuencias edificantes de una errónea interpretación de un versículo oscuro de un profeta menor, pero no se lo pongamos tan difícil. Entonces, claro, en última instancia, bueno, pues hay gente que se emociona escuchando disparates desde un púlpito. Eso no significa que se esté predicando la palabra de Dios. De modo que, insisto, este es el talón de Aquiles de Barth. Y el otro gran talón de Aquiles de Barth, que es donde efectivamente se ha cargado mucho contra él, es que Barth hubo una época en que creía que al final todo el mundo se iba a salvar. Es decir, de alguna manera Cristo había pagado por los pecados y en algún momento, puesto que había pagado, no creía en la redención limitada como el calvinismo, sino que creía en una redención universal, pues hombre, no se iba a desperdiciar la sangre de Cristo de ninguna manera y en algún momento seguramente todos se acabarían salvando, no sabemos cómo. Al final de su vida, Barth ya no creía en esto. Es decir, cuando le preguntaban, ¿sigue usted creyendo en el universalismo? ¿Sigue usted creyendo que al final todos se van a salvar? Decía, no lo sé. Es decir, esa seguridad que había tenido en una época, había dejado de tenerla y efectivamente no lo creía. Ahora, en términos generales, Barth significó regresar a aspectos muy bíblicos de la teología, posiblemente fue un contrapeso importante para lo que fue la teología liberal después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, y fue un personaje que incluso influyó positivamente en teólogos católicos, como vamos a ver en la segunda exposición, aparte de ser un personaje enormemente digno a la hora de enfrentarse con el nazismo, a lo mejor porque él era suizo y, en fin, tampoco veía las cosas como si hubiera sido alemán o austriaco, pero evidentemente es uno de esos personajes que casi acaban salvando un poco la cara de una generación, porque él sí que se enfrentó con Hitler y tuvo que exiliarse de Alemania. Vamos a dejar aquí esta primera parte y luego vamos a entrar en teología para después de la Segunda Guerra Mundial, pero antes de que tengamos 5 minutos de descanso, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario sobre la teología de Barth? Que es algo muy técnico, pero obligadamente teníamos que pasar por ello esta noche, en buena medida. Hombre, vamos a ver, el problema del liberalismo teológico es que el liberalismo teológico estaba convencido de que llevaba la antorcha de la luz y en realidad estaba arrastrando a las personas y a las iglesias hacia las tinieblas. Y esa ilusión de que esta es la antorcha de la luz y de pronto darse de golpe con las tinieblas se produjo con la Primera Guerra Mundial.
y ese optimismo enorme sobre lo que es el ser humano, lo que puede conseguir el ser humano, etcétera, etcétera, pues claro, recibe un golpe muy grande cuando de pronto se descubre que el ser humano tiene una capacidad para la maldad y para la destrucción y para acabar con sus semejantes que es verdaderamente pavorosa, porque claro, en medio de la Primera Guerra Mundial además estalló la Revolución Rusa, con la Guerra Civil Rusa y la aparición del primer estado totalitario de la historia. Es decir, la idea esa de que el ser humano puede llegar a unas metas increíbles porque en el fondo el ser humano es bueno y efectivamente Dios es ese Padre benévolo de todos los seres humanos, que somos hermanos, etcétera, eso suena muy bien, pero choca con lo que enseña la Biblia y choca además con la realidad. Y el gran golpazo de la Primera Guerra Mundial, que no podemos realmente ni hacernos idea de hasta qué punto fue un golpe, viene precisamente por descubrir que el ser humano no es como nosotros nos lo hemos querido creer. Y la teología de Barth es muy interesante porque dice, efectivamente, pero es que además nunca deberíais de haberlo creído. Si hubierais leído la Biblia o hubierais leído la carta a los romanos, os hubierais dado cuenta de que todos son pecadores, de que ninguno alcanza la gloria de Dios, de que no hay justo ni siquiera uno, etcétera, etcétera. Y entonces nunca hubierais caído en este optimismo. Yo personalmente tengo la idea de que determinados juicios de Dios vienen precedidos por el optimismo soberbio del ser humano. Y ese optimismo soberbio del ser humano muchas veces está relacionado también con los que predican. Es decir, de alguna manera su predicación es una predicación optimista en la que se habla lo menos posible del pecado, en que todos los aspectos son aspectos positivos, todo va a ir a mejor, etcétera, etcétera. Y da la sensación de que llevan la antorcha de la luz cuando en realidad están guiando como ciegos que guían a ciegos a la gente en medio de las tinieblas. Y de pronto se produce una situación de juicio terrible. Y entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué pasa aquí? Y ahí ya la manera en que actúa cada cual es distinta. Pero claro, hay gente que dice, bueno, reconozcamos cuál es la realidad. La realidad es que el ser humano es pecador. La realidad es que no alcanza la justicia de Dios. La realidad es que Dios tiene que actuar con justicia y la realidad es que como Dios no viniera a buscarnos y Cristo no hubiera muerto en la cruz por nosotros, estaríamos absolutamente perdidos porque somos pecadores condenados ante Dios que no alcanzamos a la justicia de Dios. Y eso me parece que es clarísimo. Claro, cuando tú lees la carta a los romanos, el comentario a la carta a los romanos de Barth, dices, bueno, pues tampoco es para tanto, pero cuando uno lo entiende en la época en que él lo escribió, pues comprende perfectamente que fuera un terremoto en el mundo de la teología de su época. Porque su teología era una teología la teología de la época era el optimismo absoluto, ¿no? O sea, incluso hemos llegado a tal grado de conocimiento, de luz, de iluminación, que podemos echar mano de la Biblia y decir, esto es mentira. Esta parte de aquí es medio verdad, esta es cierta, etc. Y claro, cuando en vez de aceptar el juicio que la Biblia tiene sobre nosotros, somos nosotros los que juzgamos a la Biblia, al final escogemos de la Biblia lo que nos gusta. Es decir, ¿por qué vamos a escoger la declaración de pecado universal del hombre? No, escogemos una idea de, en fin, que Dios en un momento determinado nos lleva hacia una luz, hacia la fraternidad universal o hacia tener bien llena la cuenta corriente en el banco. Bueno, es muy peligroso jugar con eso. Es decir, cuando uno, en vez de colocarse, en vez de someterse a la Biblia, somete a la Biblia a lo que le gusta y a lo que quiere, eso siempre acaba, como decimos en España, como el rosario de la aurora, que parece ser que acababan todos a golpes, ¿no? Entonces, eso siempre acaba mal. Y esa es una de las grandes lecciones. Vamos a ver otras lecciones históricas esta noche, pero esa es una de las grandes lecciones. La Biblia no está para que el ser humano tome con una mano una lupa y con otra unas tijeras, y entonces vaya pasando las páginas y diga, esta página la corto. Esta otra página no me gusta, esta página es un mito. Y entonces me quedo con una serie de frases bonitas, etcétera, etcétera. No, la Biblia está para devolvernos nuestra imagen de pecadores, para que reconozcamos que por nuestras obras, ceremonias, etcétera, no podemos ganar la justicia ante Dios.
para que asumamos el hecho terrible de que Dios es justo y no va a dejar ningún pecado sin castigo, y para que al mismo tiempo nos demos cuenta de que hay una salida, que es precisamente aceptar por fe el sacrificio de Cristo en la cruz, de tal manera que Dios, que es justo y que no puede tolerar la injusticia, nos declara justos precisamente porque aceptamos por fe que la justicia de Cristo nos cubra. Y si no entendemos esto, estamos absolutamente perdidos, estamos extraviados. Yo creo que estamos en una situación parecida, pero creo que estábamos en una situación parecida también antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, Barth es una reacción al fracaso de la teología liberal durante la Primera Guerra Mundial, pero en el periodo entre guerras casi nadie reaccionó. Y se produce una guerra que todavía es peor. Y nosotros, y es de lo que van a tratar las dos siguientes exposiciones, estamos en una serie de desarrollos teológicos que se han producido desde la Segunda Guerra Mundial hacia acá, y es muy importante lo que sucede desde el Concilio Vaticano II hacia acá y lo que pasa dentro de la Iglesia Católica, porque efectivamente en el momento en el que tú no vuelves a la Biblia, las consecuencias siempre son malas. Eso lo voy a tratar dentro de lo que es la teología católica posterior al Vaticano II esta noche, pero mañana voy a estar hablando de la degeneración de la teología evangélica. Es decir, la teología evangélica puede que no sea tan sofisticada como lo de los autores católicos, entre otras razones porque si no, no la leería nadie. Pero existe una degeneración de la visión teológica y es una visión extraviada, y de eso voy a hablar mañana. Es decir, mañana voy a tener dos exposiciones nada más, pero que tienen que ver con dos de los aspectos en que se ha perdido absolutamente la brújula. Y uno de ellos, efectivamente, el segundo que voy a tratar es la teología de la prosperidad. Pero se ha perdido la brújula. Cuando pierdes la brújula, pues más tarde o más temprano naufragas. Por supuesto, hay mucha gente a la que ya la han lanzado por la borda, además, pero llega un momento en que además el barco naufraga. Y nosotros estamos en una etapa muy crítica en la que o efectivamente regresamos a la enseñanza de la Biblia como una reforma que se produjo hace 5 siglos, o vamos camino de ir cada vez degenerando más teológicamente. Porque ya hemos empezado a degenerar mucho en ciertos terrenos. Pero de eso voy a hablar mañana. Hoy voy a centrarme en esta buena gente. Vamos a tener un descanso de 5 minutos, no más de 5 minutos, y regresamos con la segunda exposición.